Normalmente, cuando pensamos en una fortaleza, la imagen que nos viene a la mente es, bueno, bastante clásica. Imaginamos esos gruesos muros de piedra medievales, o tal vez, no sé, un foso impenetrable, o incluso un refugio hiperaislado en lo alto de una montaña nevada. Claro, exacto. Siempre se ha tenido esa idea, esa noción de una barrera física y estática contra el mundo exterior. Tradicionalmente da muchísimo confort pensar que la seguridad es algo que se puede tocar, algo que requiere estar a miles de kilómetros de cualquier problema. Pues sí, pero hoy, si analizamos el concepto de refugio para el inmenso capital global, resulta que esa fortaleza ya no está hecha de piedra en absoluto. Está construida con, jurisdicciones de derecho común, cuentas de depósito en garantía que están estrictamente reguladas y, por muy sorprendente que parezca, sistemas de interceptación de misiles operando a pleno rendimiento en medio del desierto. Madre mía, es que es sin duda la definición absoluta de una reestructuración de la seguridad. O sea, se trata de una redefinición total de lo que significa un refugio seguro en pleno siglo XXI. En este nuevo escenario, la protección legal y la defensa tecnológica importan tanto, o bueno, me atrevería a decir que incluso más que el simple aislamiento geográfico. Totalmente de acuerdo. Y antes de adentrarnos en los muros de esta nueva fortaleza, tenemos que dar paso a quienes hacen posible este espacio. Este episodio que estamos grabando hoy es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker36. Si estás en Argentina o planeas viajar, tenés que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros: autos, hogar, comercio, lo que necesites. Tenés su WhatsApp, su página web y su mail en la pantalla o en la descripción para que puedas contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker36 por apoyar este podcast. Nos encanta trabajar con ustedes. Un gran apoyo, sin duda. Nota. Buen jueves para todos. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez aparece más en las conversaciones de inversores y empresarios en todo el mundo: Dubái como refugio para el patrimonio. En un contexto global, con tensiones geopolíticas, cambios regulatorios y mercados cada vez más volátiles, muchas personas están mirando jurisdicciones que ofrezcan estabilidad, ventajas fiscales y seguridad jurídica. En este vídeo vamos a ver por qué Dubái está ganando protagonismo, qué rol juegan su mercado inmobiliario, las estructuras del DFS y el programa de Golden Visa, y por qué muchos están considerando esta plaza para proteger y hacer crecer su capital en 2026. Es un panorama verdaderamente complejo, ¿eh? Ya te digo. Para llevar a cabo la exploración de hoy tenemos una pila de fuentes verdaderamente fascinantes sobre la mesa. Tenemos informes recientes de gestión de patrimonio de firmas clave como Savory Partners y Knightsbridge, además de análisis geopolíticos súper detallados sobre la crisis de marzo de 2026 y unos documentos legales muy específicos del Centro Financiero Internacional de Dubái, o sea, el DIFC. Nuestra misión en este análisis a fondo es entender cómo esta ciudad-estado está intentando blindar el capital mundial en unos tiempos de extrema volatilidad. Vale, vamos a desglosar esto. Perfecto, me parece el enfoque correcto. Para entender cómo Dubái está resistiendo en las sacudidas de 2026, primero hay que mirar los cimientos que estaban construyendo, ¿eh? Y no hablamos de levantar más rascacielos bonitos, no. Hablamos de la Agenda Económica D33. Porque, si uno lee los informes con detenimiento, Dubái parece comportarse exactamente como una startup tecnológica hiperagresiva. Sí, la analogía es muy buena. Es como si una ciudad entera operara con la mentalidad de Silicon Valley, ¿sabes? Buscando dominar el mercado global a base de incentivos y una adquisición de usuarios masiva. Esa es una analogía muy acertada, de verdad, y nos sirve perfectamente para entender la escala de lo que ocurre aquí. Porque, la Agenda D33 no es un simple plan de crecimiento moderado para salir del paso, ¿eh? Es un cambio de paradigma estructural tremendo. El objetivo documentado es, literalmente, duplicar el tamaño de la economía del Emirato para 2033. Madre mía. Sí, duplicarla. Estamos hablando de alcanzar un valor económico acumulado de 32 billones de dirhams. Y para poner esa cifra en perspectiva para nuestra audiencia, eso equivale a rediseñar por completo los flujos comerciales de toda la región, con el fin de integrar a la ciudad en el top 3 de nodos económicos globales. 32 billones de dirhams. Es que, las cifras marean. Tiene tela la cosa, pero fíjate que lo más interesante para mí no es la cantidad en sí, sino de dónde viene ese dinero.
Tradicionalmente, pues cualquiera asociaría esa región exclusivamente al petróleo, es lo normal. Pero la meta de esta startup, como decíamos, es que el sector no petrolero aporte más del 95% del Producto Interior Bruto. Es un giro de timón brutal, vamos, hacia un ecosistema puro de servicios, finanzas y tecnología. Exactamente. Y bueno, para lograr ese giro, necesitan atraer talento y dinero a una velocidad récord. Los informes hablan de captar 650.000 millones de dirhams en inversión extranjera directa. Y no solo eso, además tienen el objetivo explícito, puesto sobre la mesa, de incubar 30 unicornios tecnológicos. O sea, empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares cada una. Eso es. ¿Y cómo se logra eso? Pues siguiendo con tu metáfora de la startup, la estrategia de adquisición de usuarios se basa en una política fiscal que es el sueño de cualquier corporación. Ofrecen un 0% de impuestos sobre la renta personal y un impuesto corporativo del 9%, pero con exenciones amplísimas. Todo esto sumado a zonas de libre comercio con garantías inamovibles de 50 años. Y claro, es que es una oferta casi imposible de rechazar sobre el papel, ¿no? Es como si te dieran acceso premium gratuito a una plataforma de primerísimo nivel. Pero intuyo que un crecimiento de esa magnitud, atrayendo a las fortunas y a las mentes más brillantes del mundo, pues no se sostiene solamente diciendo, oye, que aquí no se pagan impuestos. Hace falta algo muchísimo más profundo, imagino. Absolutamente. Y ahí es justo donde entra la necesidad imperiosa de una infraestructura legal sólida. Porque, a ver, para competir de tú a tú con plazas financieras históricas y supermaduras como Londres, Zúrich o Singapur, el simple atractivo fiscal se queda corto. Ya, el capital necesita seguridad. Claro, el capital global es cobarde por naturaleza. Necesita certezas absolutas. Por eso prepararon el terreno para la creación de estas zonas francas que son completamente independientes del sistema legal del resto del país. Estaban construyendo un ecosistema perfecto para la entrada masiva de capitales. Todo esto, por supuesto, asumiendo un entorno global relativamente estable. Y es justo ahí, en esa suposición de estabilidad, donde la hiperambición de esta gran Agenda 33 se topó de frente con un muro. La cruda y dura realidad geográfica. Pero, un momento. Antes de sumergirnos en los detalles del choque geopolítico de marzo de 2026, y por puro rigor analítico para quien nos escucha, hay que hacer una aclaración que es fundamental. Adelante, es importante. En esta sesión somos absolutamente neutrales. Al abordar el actual conflicto en Oriente Medio, no tomamos partido por ninguna nación, ni por Estados Unidos, ni por Israel, ni por Irán. Nuestro único propósito hoy aquí es limitarnos a informar los hechos, los datos financieros y las repercusiones económicas que están rigurosamente documentadas en nuestras fuentes. Es una aclaración necesaria e importante, sí. Nuestro papel aquí es únicamente analizar el impacto de estos eventos concretos en el mercado y en los flujos de capital. Nada más y nada menos. Exacto, ceñirnos a los datos. Y los hechos documentados de marzo de 2026 son sumamente contundentes. La escalada bélica regional puso a prueba en tiempo real la viabilidad misma de todo este modelo de Dubái del que hablábamos. Fue el gran simulacro de crisis, la prueba de fuego definitiva. Las fuentes reportan, por ejemplo, el cierre efectivo del estrecho de Hormuz. ¡Qué barbaridad! Y estamos hablando de un bloqueo masivo que afecta el paso de aproximadamente 21 millones de barriles de petróleo diarios, además del 20% del suministro mundial de gas natural licuado. Y es que no fue solo un bloqueo económico a distancia, o sea, las fuentes describen ataques cinéticos reales. No fueron meras amenazas diplomáticas o típicas posturas de fuerza. Hubo interceptaciones de misiles en el cielo, con escombros cayendo literalmente en infraestructuras críticas como el inmenso puerto de Jebel Ali, forzando suspensiones preventivas inmediatas. Sí, cayeron restos en zonas operativas. E incluso fragmentos cayeron de forma alarmante cerca de zonas residenciales icónicas de altísimo lujo, como todo el entorno del Burj Al Arab y la zona de la Marina. Y a eso hay que sumarle la paralización de la aviación. Emirates, que es una arteria vital del transporte global, operó a un escaso 60% de su red, imagínate, dejando a decenas de miles de pasajeros varados en tránsito. Y como era de esperar, pues los mercados financieros locales cerraron durante 2 días por pura precaución y al reabrir sufrieron caídas severas. Era la reacción lógica del mercado ante ese pánico inicial.
Claro, el inversor inmobiliario occidental adoptó de inmediato una postura de parálisis, un claro esperar y ver, no querían mover un dedo. Si volvemos a la analogía de la startup, esto fue una caída masiva de los servidores a nivel global. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, la situación ilustra una vulnerabilidad inherente que ninguna política fiscal, por muy atractiva que sea, puede borrar. La geografía. Sin embargo, lo fascinante aquí es cómo reaccionó la infraestructura de defensa. A ver, cuéntanos. Pues las fuentes documentan una tasa de interceptación de misiles y drones por parte de los sistemas de defensa aérea emiratíes de entre el 92% y el 93%. Madre mía, es un porcentaje altísimo. Sí, es una barbaridad. Además, el gobierno activó inmediatamente protocolos de resiliencia civil y confirmaron el aseguramiento de reservas de bienes críticos y alimentos para un periodo ininterrumpido de 4 a 6 meses. Espera. Aquí tengo que hacer de abogada del diablo, porque esto es lo que cualquiera que nos escuche se preguntaría ahora mismo. ¿Cómo puede alguien seguir llamando a Dubái un refugio seguro si literalmente están cayendo escombros de misiles interceptados en los tejados de los barrios de superlujo? O sea, suena completamente contradictorio para cualquier persona u organización que busque por encima de todo proteger su patrimonio y su vida, ¿no te parece? A ver, es una reacción absolutamente lógica y natural. Y es precisamente lo que los analistas en nuestras fuentes denominan la bifurcación del mercado. Hay que entender quién es el inversor y sobre todo de dónde viene. Para el talento occidental o el capital especulativo europeo o norteamericano, Dubái ha pasado a ser evaluado temporalmente como un destino de alto riesgo. Claro, se asustan rápido. Acostumbrados a la paz de sus fronteras, ver escombros balísticos es sencillamente inaceptable para ellos. Sin embargo, para los inversores de alto patrimonio, los HNWI, por sus siglas en inglés, que provienen de la propia región de Oriente Medio o de áreas vecinas en grave conflicto, el cálculo es radicalmente distinto. Ya entiendo por dónde vas. Claro, es una pura cuestión de perspectiva. El estándar de seguridad es relativo, o sea, depende enteramente de lo que dejes atrás en tu país de origen. Totalmente, eso es. Para este capital regional, un Dubái con misiles que son interceptados con un 93% de eficacia sigue siendo infinitamente más seguro que enfrentarse al colapso total, a la confiscación arbitraria de bienes o a la inestabilidad institucional extrema en sus países. Un informe clave de nuestras fuentes lo bautiza brillantemente como la refijación de precios del paraíso o repricing of paradise. ¡Qué concepto tan interesante! Fíjate. Es que la psicología del mercado ha mutado de una confianza absoluta, casi ingenua diría yo, a un entorno de alto riesgo, alta recompensa. El capital no ha huido masivamente hacia Europa como algunos predecían, simplemente ha reevaluado la prima de riesgo y ha decidido quedarse al amparo de este escudo de defensa tan potente. Recordatorio. Si te gusta lo que estás escuchando hoy, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y comentarnos qué temas te gustaría que abordemos en los próximos episodios. En la descripción de este episodio vas a encontrar 2 enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador, Broker360, y otro a PayPal por si quieres apoyar este proyecto. Tu aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido como este. No te pedimos más que el importe de un café. Gracias por tu apoyo. Bueno, volviendo a esa idea de la protección. Sí, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, dado que la seguridad puramente geográfica ya no se puede garantizar al 100%, debido a estos incidentes balísticos y bloqueos regionales, resulta que el capital global ha decidido que necesita confiar en otro tipo de escudo. Si los misiles pueden cruzar las fronteras físicas, el dinero busca esconderse detrás de una defensa jurídica y financiera inquebrantable. Y ese escudo protector, por lo que veo en los documentos, tiene un nombre muy concreto: el Centro Financiero Internacional de Dubái, o DIF-FC. Exactamente. El DIF-C es, para entenderlo en términos simples, un ecosistema legal totalmente autónomo dentro de la ciudad. Opera bajo su propia jurisdicción, la cual está basada íntegramente en el common law o derecho común inglés. Detengámonos un momento ahí, porque suena a jerga pura de abogados, pero es súper vital para la historia. ¿Por qué a un multimillonario le importa tanto si es derecho común inglés o no? Tengo entendido que en el resto de los Emiratos rige un sistema de derecho civil que está fuertemente influenciado por la ley Sharia, ¿verdad? Exacto. Y ahí radica precisamente la genialidad del DFIC. Bajo la ley civil local, o la Sharia,
En caso de fallecimiento o disputas legales, la herencia o los bienes pueden dividirse automáticamente entre los miembros de la familia de una manera que un inversor internacional o un empresario occidental pues sencillamente podría no desear. Claro, no quieren perder el control de su patrimonio. Eso es. El DIFSUC soluciona este problema creando una especie de isla legal. Es totalmente independiente del sistema del resto de los Emiratos. Los procesos allí se llevan a cabo en inglés con jueces internacionales de altísimo prestigio. Para un inversor institucional, las reglas del juego son literalmente idénticas a estar operando en la City de Londres. Y esa familiaridad y previsibilidad son invaluables para el gran capital. Ya. Y dentro de este sistema tan particular, veo que los informes que analizamos hacen muchísimo énfasis en un vehículo en concreto, las fundaciones. Es que es fascinante ver por qué las grandes familias ricas prefieren constituir fundaciones del DIFC frente a los tradicionales fideicomisos o trust anglosajones de toda la vida. Pensemos en ello un segundo. O sea, si se crea un fideicomiso tradicional, básicamente le estás cediendo el control legal absoluto de tus activos a un fiduciario externo. Es como darle las llaves y los papeles de tu Ferrari a un chofer y, bueno, tener que confiar ciegamente en que administrará todo según tus deseos sin salirse del carril en ningún momento. Es una gran imagen, de verdad que sí. En el trust o fideicomiso, el fundador pierde la titularidad de facto. En cambio, fíjate, una fundación del DIFC posee una entidad jurídica propia, muy similar a una empresa tradicional. El patrimonio pertenece a la propia fundación, no a un tercero externo. Es un matiz importantísimo. Vital. Y el detalle que enamora perdidamente al capital global es que el fundador mantiene un nivel de control altísimo, muy significativo, desde dentro. Y lo hace operando a través de un consejo de administración. Y si lo desea, mediante la figura adicional de un guardián que vigila todas las decisiones. Además, a diferencia de los fideicomisos clásicos, la ley permite a una fundación del DIFC poseer de forma directa y completamente legal bienes raíces en el propio Dubái. Claro, eso facilita muchísimo la gestión. Y oye, no olvidemos el nivel de privacidad que ofrecen estas estructuras, que es casi un guiño a la mítica banca suiza de antaño. Fíjate que no existe un registro público de beneficiarios para estas fundaciones. Cualquiera, la prensa, un investigador, puede intentar buscar quién está detrás de esos miles de millones y simplemente no encontrará nombres. Pero la verdadera joya de la corona, el muro maestro de toda esta fortaleza legal, son las famosas disposiciones de cortafuegos o firewall provisions. ¿Cómo funciona este mecanismo exactamente en la práctica? Porque suena increíble. Pues a ver, las firewall provisions son la máxima expresión de la soberanía legal. Básicamente, estas leyes establecen que los tribunales del DFC no reconocerán ni ejecutarán sentencias extranjeras que intenten atacar a la fundación. Imaginemos un caso práctico para que se entienda bien. Venga, ponnos un ejemplo. Un inversor tiene un divorcio sumamente contencioso en un país europeo o se enfrenta a demandas por quiebra empresarial en América. Si un juez extranjero dicta una orden intentando embargar los activos que están dentro de la fundación de Dubái, el tribunal del DFC, amparado en estas disposiciones de cortafuegos, simplemente rechazará la sentencia foránea. Así de claro. El muro es total e infranqueable desde el exterior. Madre mía, es que es un escudo verdaderamente formidable. Si sumamos todas estas cláusulas defensivas a la garantía estipulada por ley de 50 años de cero impuestos corporativos dentro del DIFC y además la total libertad para repatriar el 100% de los capitales sin restricciones ni controles de cambio de ningún tipo, vamos, la estrategia queda cristalina. Dubái no solo está sobreviviendo a la crisis con nota, está logrando replicar el antiguo secreto, la privacidad y la seguridad de la banca suiza, pero modernizado para la era digital y corporativa actual. Correcto, totalmente correcto. Y esto nos lleva a un punto que es fundamental en todo este análisis. Todo ese capital masivo, todos esos miles de millones que llegan buscando asilo detrás de los muros legales del DIFC, necesita un anclaje.
El dinero no puede ser simplemente números fluctuando en un servidor seguro en el desierto. Necesita un lugar físico donde asentarse en la economía real, un lugar donde generar rendimiento palpable y tangible. Y ahí es exactamente donde entran en juego las nuevas regulaciones del sector inmobiliario y migratorio, ¿no? Que actúan como las verdaderas anclas de este inmenso patrimonio. El mercado inmobiliario se convierte, por así decirlo, en el cuerpo físico de ese espíritu financiero. La pieza central para retener a toda esta gente de alto poder adquisitivo ha sido la famosa Golden Visa de 10 años, que, como leemos, está vinculada a una inversión inmobiliaria mínima de 2 millones de dirhams. Pero lo que realmente encendió el mercado, como tirar un tanque de gasolina en el fuego, fue la gran reforma de enero de 2024. Así es. Esa reforma fue un punto de inflexión brutal para el sector. Porque hasta ese momento, si alguien quería obtener la Golden Visa comprando una propiedad mediante una hipoteca, pues el gobierno le exigía haber pagado al menos 1 millón de dirhams de su propio bolsillo, a modo de pago inicial, antes de otorgarle la residencia. Y esa barrera de entrada se eliminó por completo, vamos, de la noche a la mañana. Ahora, la propiedad solo necesita estar tasada en 2 millones. Esto democratizó enormemente el acceso a esta visa, permitiendo a los inversores utilizar el apalancamiento bancario a su favor. Retomando tu analogía, es la máxima estrategia de retención de usuarios. Claro, pero esto plantea una pregunta importante, una que cualquier analista riguroso debe hacerse al mirar estos datos. Con la entrada de tantísimo dinero apalancado y con reformas tan agresivas para atraer capital a toda costa, ¿no se corre el inmenso riesgo de crear una burbuja especulativa tóxica, llena de dinero de dudosa procedencia y de especuladores de corto plazo que huyan despavoridos a la primera señal de problemas? Exacto. Es el miedo clásico, ¿no? A que todo sea, en el fondo, un castillo de naipes a punto de caer. Pues sí, pero la respuesta de las autoridades demuestra una maduración del mercado que es muy interesante. Porque para mitigar ese riesgo, implementaron entre 2025 y 2026 unas nuevas leyes de protección que son extremadamente estrictas. Por ejemplo, para los proyectos de construcción sobre plano, se hizo obligatorio el uso de cuentas de depósito en garantía, los conocidos escrow accounts, que están reguladas férreamente por la Agencia Reguladora de Bienes Raíces, ORERA. Eso cambia las cosas. Cambia las reglas del juego por completo. Los fondos del comprador se bloquean en una cuenta segura y solo se liberan a los desarrolladores de forma muy paulatina, al cumplir unos hitos de construcción rigurosamente verificados por inspectores independientes. Ya no se le da el cheque en blanco al constructor esperando y rezando para que termine la obra. Ya te entiendo. Y oye, las medidas contra el lavado de dinero, estas normas AML de junio de 2025, son otra capa vital de esa armadura. He visto que se estableció que los vendedores extranjeros de propiedades están ahora obligados a tener una cuenta bancaria dentro de los Emiratos Árabes Unidos para poder recibir los fondos de la venta. Se acabaron por fin las transferencias oscuras a paraísos lejanos. Y aún más duro, se prohibieron absolutamente los pagos a terceros o a través de apoderados. Quieren trazabilidad total. Claro, quieren una trazabilidad perfecta, desde el origen hasta el final. Y a esto se suma la Resolución 11 de 2025, que finalmente permite a ciertas empresas de zonas francas poseer propiedades comerciales en el territorio principal. Si uno lo piensa fríamente, al principio tanta regulación podría parecer un freno, un obstáculo burocrático, pero en realidad limpiar el sistema de dinero ilícito y de transacciones opacas lo que hace es atraer capital institucional a largo plazo. Es un proceso clásico y necesario de maduración. Atrás quedaron los días del salvaje oeste inmobiliario especulativo en Dubái. Limpiar el ecosistema de intermediarios dudosos actúa, de hecho, como una señal de confianza inmensa para los grandes fondos de pensiones o patrimonios corporativos que al final buscan mercados maduros y muy transparentes. Básicamente, se ha diseñado un entorno para ofrecer las certezas jurídicas que el panorama geopolítico sencillamente no puede garantizar. Y desde la perspectiva puramente individual, a la familia que invierte allí, la política migratoria sigue siendo imbatible. Pensemos en el detalle de que la Golden Visa no tiene un límite máximo de estancia fuera del país. Alguien puede pasar 3 años enteros sin pisar Dubái, tal vez, no sé, esperando a que la situación regional se calme un poco y su residencia sigue intacta. Si unes esa tremenda flexibilidad migratoria con las protecciones antifraude de las cuentas escrow de Herrera que comentabas, logras transformar lo que antes era la simple compra de un apartamento vacacional en una verdadera caja fuerte internacional.
Exactamente, lo has clavado. Se ha construido minuciosamente un ecosistema donde la residencia personal y la inversión financiera están entrelazadas de una manera tan robusta que benefician tanto la retención de liquidez para el propio Mirato como la seguridad vital y económica del inversor a nivel global. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Si destilamos toda la información de nuestras fuentes de hoy, la conclusión es que el papel de Dubái en el escenario global ha evolucionado de manera radical. O sea, ya es imposible hablar de este lugar simplemente como un destino turístico exótico o una playita soledada libre de impuestos. A través de la crisis y de una ambición desmedida, se ha forjado en una estructura profundamente blindada, tanto contra la inestabilidad regulatoria de Occidente como contra la volatilidad geopolítica de su propia región. Es un refugio diseñado a medida, ley por ley, para captar, anclar y proteger el capital global más exigente. Y eso nos deja con una reflexión crucial para el futuro, algo que merece la pena que analicemos más allá de los datos y gráficos de hoy. Si el modelo de Dubái demuestra con éxito sostenido que los escudos legales inflexibles como las fundaciones y los cortafuegos del DIF sí, y los escudos tecnológicos, como los sistemas antimisiles que hemos visto operar, pueden proteger billones en capital en medio de una zona histórica de conflicto, cambiará para siempre lo que el mundo considera un refugio seguro. Es una gran pregunta. Es que es posible que estemos presenciando el fin de una era. Dejarán progresivamente las grandes fortunas globales de buscar paraísos geográficamente aislados y tranquilos en las montañas europeas o en islas caribeñas remotas, para empezar a buscar activamente aquellas jurisdicciones que, independientemente de su vecindario, posean las mejores defensas digitales, jurídicas y balísticas del planeta. Es un cambio de paradigma fascinante que el inversor moderno debe vigilar de cerca. Cierre. Y con esto llegamos al final de este episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y que nos acompañes en el próximo. Una vez más, muchas gracias a Broker360 por hacer posible este podcast. Nos reencontramos muy pronto. Recuerda que en la descripción de este vídeo se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y PayPal por si nos quieres ayudar. Gracias una vez más.